Hola, hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿No se escucha? Sí, hermanita, ya pasando sí. un poco el trago amargo. ¿Ya? ¿Por qué acaban de llegar de la calle? No, murió mi papá en estos días, nos enteramos. Ay, no me digas, apenas me estoy enterando, Sandy. Pero pues bueno, pues ya Sí, sabes. amiga. Sí, híjoles. Pues ya sabes ¿verdad? Que pues son momentos en que pues solamente nuestro Padre Dios nos saca de. Ahora sí que pues ya tenemos esa experiencia, ¿verdad? Sabemos que es difícil, pero es la voluntad y sabemos que cada quien tenemos nuestro tiempecito, ¿verdad? Y Sí, pues, hermanita. realmente, pues, Gracias por tus palabras. sí, no te creas, yo también estoy en espera. Cuando mi Padre Dios me diga, pues ya, estoy lista. Sé que todavía me falta, ¿verdad? Me falta todavía. ¿En qué aspecto? Pues a santificarnos más, porque hay muchas cosas que aprender más. Pero cuando Él Sí, diga, hermanita, estamos listos. así es. Prepararnos, hermanita. Sí, hay que seguirnos preparando, Sandy. Hola, buenas noches, que Dios les bendiga. Dios le bendice, hermano Sergio. ¿Cómo está? Bien, hermano. Muy bien, también, gracias a Dios. Bendito sea, está bien. Estamos bien, digo. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios, nos permite estar bien. Así es, hermano. Exacto, gracias a Dios. Mientras aprovechamos en lo que llega el profe, platicamos un poquito y nos vemos. Ya nos cachó. Ay, nos escondemos. No, sigan en la charla. No se preocupen. Nada más denme un momentito, por favor. Buenas noches, hermano, que Dios te bendiga. Buenas noches a todos, es un gusto saludarlos, como siempre. Un momentito nada más, por favor. Listo. Ok. Bien, pues, gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder sentarnos a meditar y estudiar más de su palabra. Quiero que iniciemos orando a Dios, pidiéndole que Él hable a nuestras vidas, que sea su palabra ministrando nuestros corazones, pero pidámosle que nos enseñe, que Él nos diga exactamente cómo es que debemos hacer las cosas. Y prácticamente estamos ahora déjenme ver mi calendario, pero estamos a una semana prácticamente de iniciar las exposiciones. Ya la siguiente semana iniciaremos con las exposiciones y solo esperaremos para poder, si nos da un poco de tiempo, terminar con los últimos puntos de Apocalipsis. De hecho, hoy vamos a avanzar bastante y ver algunos puntos específicos. Y solo para el cierre me gustaría ver con ustedes el cierre del capítulo 19 y poco del capítulo 20, para que se queden con lo máximo que podamos de Apocalipsis. Entonces, acompáñenme a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, por favor. Señor Jesús, te damos gracias, mi Dios amado, por darnos el gran privilegio y la gran oportunidad de sentarnos a tomar esta clase. Gracias porque tú tienes todo preparado, Señor, tú tienes todo listo.
para que podamos sentarnos a escucharte. Nosotros, Señor, como profesores, solamente somos facilitadores, Señor. Tú eres quien literalmente hace todo. Tú eres quien da la clase, tú eres quien nos dirige, tú eres quien pone los temas, Señor. Tú eres el que nos da dirección absolutamente en todo. Por eso, Señor, yo te pido que tú nos enseñes. Yo me siento con mis hermanos a escucharte también a ti, a escuchar tu voz, Señor, y que hables a nuestras vidas. No venimos a buscar a nadie más que a ti, mi Dios. Entrónate en esta clase, dirígenos, Señor, y enséñanos todo lo que dejaste escrito en tu palabra para nosotros. Queremos conocer la revelación que tú ya dejaste escrita en nuestras vidas. Gracias por todo, mi Dios. Te lo pedimos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pues como les decía hace un momento, prácticamente ya a partir de la siguiente semana iniciaremos con nuestras exposiciones. Esperaría yo que ya previo hayamos ido trabajando en nuestros temas, que ya hemos ido avanzando. Como lo mencionaba mi hermano Serge la semana pasada, ya yo he estado preparando, él decía, recapitulando lo que él decía, yo ya he estado preparando mi presentación y todo lo que voy a exponer del tema tal. Y bueno, de esa forma vamos avanzando individualmente. No vayan a pensar que fue sorpresivo o, ay, es que el hermano nos pidió de una semana a otra una exposición. No, recuerden que ha sido desde un inicio y también es una forma de que nosotros seamos bien administrados y bien organizados en nuestros tiempos, en nuestras actividades y planifiquemos de forma correcta a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Aún así, por ejemplo, si hoy nos llegara un mensaje de que tenemos que ir a predicar a algún lugar, pues todos deberíamos de tener pan en el horno, ¿verdad? Para compartir. Diario tenemos un devocional, diario tenemos un tiempo de lectura de la palabra y no es como que de, hermano, me agarraste en jaque, no tengo nada preparado, o si no tenemos nada preparado, sí ocupémonos, no preocupémonos, ocupémonos en siempre tener pan en el horno para compartir con los demás. No sabemos cuándo el día de mañana alguno de nosotros nos mande un mensaje o acompaña a uno de los pastores a un funeral o alguien al lado de nuestra casa nos pida que les compartamos y siempre tenemos que tener pan en el horno para poder compartir con otros, ¿vale? Y bien, pues continuando con nuestro tema, o con el tema Apocalipsis, quiero que vayamos muy rápido a Apocalipsis 3. En Apocalipsis 13 viene descrito una de las situaciones que han sido muy controversiales y que quiero puntualizar principalmente en este tiempo de la pandemia, porque muchas personas erraron en mencionar o en interpretar las vacunas contra el COVID. Muchas personas decían, yo no me quiero vacunar porque traen un chip o ya es la marca del diablo, todas estas cuestiones que están fuera del alcance de la doctrina correctamente como está escrita. Nosotros hemos hablado ya previamente que para que todo esto suceda, el indicador principal es el arrebatamiento o el rapto. Cuando sucede este punto, de lo que habla Corintios al sonar de la última trompeta, entonces ahí justo entrará el correr de la última semana de las profecías de Daniel, de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Vale, entonces voy a leer una parte específicamente de Apocalipsis. Previo les voy a ir poniendo algunos comentarios propiamente aquí en la presentación. ¿Vale? Ya está. Dice, me paré sobre la arena del mar. ¿Quién? Juan. Recuerden que Juan es quien escribe. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada
Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se les dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se les dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la Biblia, de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Qué es todo esto? Juan vio subir una bestia con ciertas características. Dice que tenía 7 cabezas, y estas 7 cabezas hacen referencia a estas, pues, como entidades, ¿no? O que podemos llamarles a Egipto, Asia, Babilonia, a los medo-persas, a Grecia, a Roma y al gobierno del anticristo. Esa es una interpretación, porque recuerden que de todos estos lugares se unirán con un objetivo específico, lo que leímos ya previamente, la persecución de Israel. Tendrá esta primer bestia de la que estamos hablando, tendrá ese objetivo, el poder enfocarse en quitar y desaparecer literalmente Israel. Para que esto suceda, previamente recuerden que tiene que pasar el arrebatamiento. Y dice que tenía 10 cuernos, habla de autoridad, y el cuerno refiere a poder, que ya lo mencionábamos en otra ocasión. Un hombre en la Biblia fue ungido con el aceite dentro de un cuerno, ¿verdad? ¿Quién fue? Lo dijimos la otra vez. A David. David, ¿verdad? David. Y 10 de además que refiere a una delegación de algo que le fue delegado. Y dice que también tenía un nombre blasfemo y que blasfemaba contra Dios. Se le identificará con nombres que ofenden a Dios. Es un común que todas las cosas que son ajenas a Dios literalmente ofenden. Es como el pecado. El pecado, yo recuerdo el significado que nos enseñaban, que es todo aquello que ofende el carácter santo de Dios. Y luego dice, semejante a un leopardo, rapidez y agilidad, habla específicamente de los griegos, o podemos hacer una referencia hacia los griegos, o esta zona de los griegos. Pies como de oso, refiere a los medos y a los persas, que habla de fuerza y ferocidad. Boca como de león, Babilonia, recuerden que era como un estandarte de Babilonia, la figura de león. Incluso creo que todavía sigue habiendo una estatua de un león en esa zona de lo que fue en algún tiempo Babilonia. Un gobierno con poder fiero que devora. De hecho, si ustedes ven la historia de Babilonia, yo recientemente, y no porque iba a tocar este tema, pero recientemente estaba viendo un poco la historia de Babilonia y era un imperio sumamente impresionante, el imperio babilónico, y tenían un terreno muy, muy grande, y empezaron ellos a hacer cosas muy interesantes en la tierra y eran muy reconocidos en este periodo, ¿verdad? El diablo, que es exactamente el dragón, en estos capítulos vamos a identificar al diablo con la figura del dragón y deben de tenerlo muy identificado. Dice que le dio poder y su trono y grande autoridad. ¿De quién es la primer bestia de la que estamos hablando? Ya la habíamos visto previamente. ¿Quién es esta primer bestia? ¿Quién se les más o menos pueden identificar qué es esta primer bestia? ¿Se acuerdan que lo vimos hace 2 clases? Más o menos una clase, no me acuerdo. Bueno, esta primer bestia hablamos del anticristo. Por eso es que dice que se le da la autoridad.
Una de las cabezas tenía una herida. Algunos dicen, esto es un poco más de estudios teológicos, dicen que puede referirse a que este mismo tenga una herida ficticia para demostrar su poder y asombrar a los hombres, porque enseguida dice el versículo que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Vamos a leerlo. El versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. En muchos lugares, en muchos libros también hablan acerca de que el anticristo hará cosas interesantes que permitirán que los propios moradores de la tierra en ese tiempo crean en él y digan, wow, sí hace estas cosas. Recuerden que es muy, muy, muy similar a lo que sucedió con Moisés. Cuando Moisés viene con Faraón y empieza a suceder las plagas, sus hombres, estos hechiceros de Faraón, hacen cosas que imitan a lo que estaba sucediendo y que venía de parte de Dios por medio de Moisés. Y esa es una de las cosas que comúnmente hace el diablo, siempre imitar lo que Dios hace con el objetivo de confundir a las personas y que crean en él. Puede haber sanidad si alguien hace algo de hechicería, si alguien hace brujería, si alguien busca propiamente a los santos, puede haber un milagro y puede haber sanidad, sí. Sí, pero recuerden que eso es con un costo. Y siempre hay un costo para poder obtener eso. Y con Dios tenemos una vida eterna que no nos costó a nosotros, sino que Jesús lo pagó absolutamente todo en la cruz. ¿Vale? Para este punto, la humanidad ya vivirá un periodo literalmente de satanismo descomunal. ¿Por qué? Dice el versículo 4 continuando. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? O sea, poniendo a este sujeto por encima de la autoridad de Dios. Literalmente por encima de la autoridad de Dios. Y posteriormente dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Recuerden que este periodo de 42 meses habla de un tiempo de 3.5 años aproximadamente, donde ya la aparente paz que vimos en este sujeto que venía en un caballo blanco, que lo vimos en el primer sello, ya literalmente será desenmascarado e irá con el objetivo claro, porque dice que ofenderá y blasfemará contra Dios. Pero los hombres se empezarán a confiar de él, empezarán a mudar su corazón muchos y decir, sí, es él. Y entonces se van a ir a adorar a esta persona. A partir del versículo 11, que lo vamos a leer, habla de otra bestia. Y vamos a ver lo que dice. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Quién es el dragón? El diablo. La primera bestia es el anticristo. Y entonces, ¿quién es este? Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, o sea, como el anticristo, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, o sea, un incitador. Si decía, vayan con él, vayan con él, vayan con él, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo lo que no le adorase. Y hacía que a todos pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente,
y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Muchas personas erraron en este periodo de la pandemia diciendo no te vacunes, no recurras a la vacuna porque la vacuna es, pues ya es la marca de la bestia y entonces ya vas a estar literalmente condenado a una eternidad en el infierno y muchos, por el mal entendimiento y la mala interpretación de la Biblia cometieron errores en no identificar o seguimos cometiendo errores en no identificar exactamente lo que dice. Porque es muy claro, dice, uno en la marca, en la mano derecha o en la frente. Al menos yo nunca vi que a alguien lo vacunaran en la frente, ¿verdad? Bueno, a mí nunca me vacunaron en la frente, imagínense, ¿no? Y dice algo muy textual. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Algo muy curioso de este punto, pero si se dan cuenta, dice que levantará una imagen a la que se le va a dar aliento y que esta imagen hablará a las personas y se comunicará. Esta última bestia nos habla del falso profeta. Esta bestia de la que habla ya a partir del versículo 11 es el falso profeta. Entonces hemos identificado al dragón y a las dos bestias. El dragón es el diablo, el falso profeta y el anticristo, ¿vale? Son tres personas que actuarán en todo este periodo con un objetivo claro. Buscar que todas las personas, o todo lo que ha hecho el diablo en este tiempo también, buscar que las personas se alejen de Dios y entonces que el alma se pierda en una eternidad con él. Y dice la Biblia que si no te pones o si no se ponen las personas esta marca, no van a poder comprar, ni vender, ni consumir, ni absolutamente nada. Se van a morir de hambre o pues van a tener la necesidad de consumir algo y comprar algo. Y entonces ya el mundo para todos estos puntos estará literalmente descompuesto. O sea, ya la gente empezará todavía a apostatar todavía más de lo que alguna vez creyó y que probablemente no les fue predicado. Hoy quiero que se lleven muy bien y muy claro estos puntos, porque hay hermanos que propiamente en la iglesia, que son nuevos, y que nos han mencionado que no les enseñan o nadie les ha enseñado acerca de Apocalipsis, y que nunca se han sentado a aprender lo que refiere todo el libro de Apocalipsis. Es un libro muy interesante y como lo hemos ido estudiando, necesariamente y doctrinalmente que tenemos que conocer. ¿Para qué? Para que no sucedan este tipo de errores. Para que no haya errores como lo de, oye, y es que va bien un chip y dicen y que va a suceder lo del chip y que no sé qué tanto. Cuidemos todo ese tipo de cosas y nosotros vayamos a la Biblia. Pero sobre todo, cuidemos nuestra vida, ¿verdad? La vida con la que vivimos, la vida que le presentamos todos los días a Dios. Cuidemos esa vida porque finalmente nosotros, siendo iglesia y siendo redimidos, no tendríamos por qué vivir este periodo. Nuevamente lo menciono y lo he mencionado en otras ocasiones. No es necesario llegar a este tiempo para decir, bueno, pues yo ya aprendí la primera lección y en esta, pues ahora sí me voy. Porque no sabremos si tendremos el valor de tomar la decisión en ese momento y decir, córtanos la cabeza. Nosotros no vamos a negar nuestra fe a Jesús. Tú, bestia 1, bestia 2, tú, diablo, quienes sean, no me importa, córtame la cabeza. No sé si vamos a tener el valor de hacerlo o de terminar diciendo, híjole, yo creo que mejor sí me voy a poner la marca. Porque no va a ser sencillo tomar una decisión. No va a ser sencillo. Y se va a tener que tomar y posiblemente por el miedo nosotros podemos
apostatar de nuestra fe. Hubo un hombre que le dijo a Jesús, yo nunca te voy a negar, yo nunca te voy a negar. Y Jesús le dijo, solo basta que suene el gallo, que cante el gallo para que tú me niegues. Algo muy importante que dice, lo voy a volver a leer. Espérenme, déjenme ver qué versículo es. El versículo 8 dice, y la adoraron, ¿a quién es? A la imagen de la que habla, y la adoraron todos los moradores de la tierra, perdón, a la bestia, y la adoraron a todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí podríamos pensar, oye, pues mi nombre ya estará escrito. Dice ahí la Biblia que los nombres que no estaban escritos, los nombres que no fueron escritos. Yo algo que puedo ver es que Dios perfectamente sabe quiénes vamos a estar con Él, porque Él sabe lo que va a suceder más adelante en nuestras vidas. Él conoce perfectamente lo que va a pasar. Nosotros no. Ningún hombre sabe, nadie sabe. Por eso, cuidemos nuestras vidas. Vuelvo y repito, no tendríamos que llegar a este periodo. Imagínense una persona que su corazón se ha empezado a endurecer en este tiempo y cada vez más duro y cada vez más duro y cada vez más duro, de tal forma que la persona entra en pecado y no se va en el rapto. Imagínense que hoy fuera y no se va en el rapto. Y entonces no se va en el rapto y el corazón se vuelve más duro y más duro y más duro y más duro y más duro. Dice la Biblia que van a terminar adorando a la bestia y le van a decir, sí, tú eres el único. ¿Quién contra ti? ¿Qué dice? ¿Cómo se expresan en el versículo 4? ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Quién? Nadie, nadie, porque es lo mejor para ellos en ese momento. Eso es satanismo literal. El corazón muy, muy, muy duro de las personas, de tal forma que para ese punto ya estarán sus almas perdidas completamente. ¿Vale? Y solamente al final les pongo este punto. Dice, el número de la bestia es el número de hombre, 666. No llega a la perfección y son 3 seises imitando siempre la Trinidad de Dios. Recuerden que el número 6 es número de hombre y es un número previo a la perfección. Nosotros solo alcanzaremos la perfección cuando estemos con Él. Somos seres perfectibles que diario vivimos buscando mejorar la forma de pensar, de actuar y de comportarnos. Y acá son 3 seises, 3 números de hombre, como si fueran 3 hombres más o menos, 3 números de hombre, imitando esa Trinidad. La Trinidad que todos conocemos, ¿vale? Y bien, pues ahorita nos vamos a saltar un poco el capítulo 14, porque ya vamos un poco a prisa, pero igual les voy a mandar las notas del capítulo 14 para que ustedes las tengan, tanto del cántico de los 144,000, porque viene la redención de los 144,000, y luego el mensaje de los 3 ángeles, y la tierra es cegada. Literalmente el punto en el que Jesús toma a todos, absolutamente a todos, los que faltaban en ese periodo. Y vamos a ir al capítulo 15. Ahí pongan sus ojos en el capítulo 15. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos
son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas, miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Lo mismo que ya estudiamos, lo mismo, exactamente lo mismo que ya vimos, manifestado en ese momento en el cielo. El tabernáculo, el lugar que Dios prometió, con el que Él habitaríamos. Yo en la predicación del fin de semana de esta tsunamita que imprime gran esmero para generar y hacer un aposento para el profeta, yo justo meditaba en esto, en el lugar donde estaremos con Él. Hoy somos tabernáculos porque hoy portamos su hermoso Espíritu Santo en nuestras vidas, pero también Él mora en nuestras casas. Les cuento un poco que el original de la palabra esmero hace referencia a una palabra muy interesante que quiere decir temor, o es como si fuera temor. Exactamente la palabra en hebreo es, creo que aquí está. En un segundo. No, ya no la tengo, ya no la tengo acá, pero no me acuerdo cómo es, la tenía abierta, pero ya cambié de versículo. Pero hace referencia a temor. No es exactamente esa palabra que nosotros vemos ahora en el castellano, su original hace referencia a temor. Entonces dice la Biblia que esta tsunamita creó o hizo un aposento con temor, con todo temor, para que en ese lugar habitara el profeta. Qué interesante, porque nosotros cuando construyamos un lugar para Dios, debemos de construirlo con el temor reverente de que Dios va a estar ahí. Más allá de, sí, lo que leímos, y es correcto lo que nos mencionaba nuestro pastor, de un gran esfuerzo, con gran esmero, es exactamente lo que leemos, y hay una excelente referencia en el estudio, pero también esa palabra refiere a temor, que es exactamente con lo que vivían los sacerdotes cuando entraban al tabernáculo. Cuando los sacerdotes, recuerden que estudiamos, cuando entraban al tabernáculo, lo hacían con un temor reverente por el pecado. Acá es exactamente lo que dice, no lo del temor, pero manifiesta el tabernáculo un lugar donde estaremos con Él. Y vean lo que dice. Después de estas cosas, miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de ira de Dios que vive por los siglos de los siglos, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. El periodo de los últimos juicios de Dios sobre la tierra, las 7 copas de ira. Acá les dejo algunas referencias, por ejemplo, del Cántico de Moisés. Hablamos acerca de las 7 copas de ira y un poco lo que hace referencia el cinto de oro, que habla exactamente de autoridad de parte de los ángeles que portaban. Y el templo fue cerrado hasta desatar completamente la ira de Dios sobre la tierra. Y ahora sí, vamos al capítulo 16. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramar sobre la tierra las 7 copas de ira de Dios. Una ira de lo que veíamos, la venganza de Dios sobre la tierra. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna, y
pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Consecuencias, literalmente consecuencias de malas decisiones. ¿Y por qué sobre el cuerpo? Porque con el cuerpo es exactamente, o la carne, es justo en lo que Dios constantemente llama al hombre a santificarnos, a cuidar nuestra forma de vivir, porque hoy vivimos en la carne, mas no nos comportamos de acuerdo a la carne. Nosotros tenemos que tener identificado que lo primero que ya viene de juicio en las copas de ira, el juicio final de Dios sobre la tierra, es con úlceras que impactan o impactarán el cuerpo o la carne del hombre. Y dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Recuerden que previamente habíamos nosotros visto que sería consumido la tercer parte de todos los seres que vivían en el mar, pero aquí ya literalmente se termina con toda la vida en el mar. Todos aquellos animales que en algún punto dijimos, oye, ya está en peligro de extinción el tiburón blanco, o está en peligro de extinción las truchas, o no sé, ¿no? A partir de aquí ya no existirá ni un solo ser viviente en el mar. Tal cual así lo dice la Biblia. Voy a repetir. Y murió todo ser vivo que había en el mar. Copa número 3. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú la has dado a beber sangre, pues lo merecen. Qué fuertes palabras. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Manifestada la ira de Dios sobre la tierra. Agua dulce convertida en sangre. Y dice que se le ha dado de beber a todos estos seres en la tierra para recordarles y haciendo alusión de lo que Dios trae como juicio en consecuencia de lo que le hicieron, dice la Biblia, a los santos, por todos los que terminaron matando ellos en el periodo de la gran tribulación y también por haber matado a los profetas que vinieron a seguir compartiendo el evangelio, pues, en el periodo de la gran tribulación. Siguiente punto. Dice la cuarta copa. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. O sea, ya igual lo que veíamos, no se recuerdan previamente, cómo ellos empezaban ya, los seres humanos, empezaban a blasfemar contra Dios. Pero ya aquí es muy literal. ¿Qué es lo que cubre hoy en día a la Tierra de que los rayos del sol entren directamente? La capa de ozono. Si bien poco a poco por la contaminación y a causa del pecado y la destrucción propia del hombre, dicen que se está acabando, ¿verdad? Dicen que se está consumiendo. Pero la Biblia habla de que los rayos del sol entrarán directamente hacia la tierra y entonces ahora sí quemarán a los hombres porque será un entrar directo, no habrá esa capa de ozono de filtro de los rayos del sol, sino entrarán directamente y entonces impactarán los cuerpos de las personas. Pero no hasta este periodo se seguirá manteniendo esta capa que cubre la tierra para evitar que los rayos del sol entren. Por eso, y no por eso vamos a decir, pues ya tira todo, contamina, no me importa, ¿no? Porque si mira, la Biblia dice que hasta ese periodo pues, va a permanecer esto, o nos va a cubrir la capa de ozono. No. Porque recuerden que todo nos va a ser
demandado, ¿no? Nos van a pedir cuentas de cómo cuidamos el lugar también donde habitamos. La Biblia dice que de todos se nos pedirá cuentas. Continuemos. Y luego dice el siguiente versículo, el 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Corazones, ¿no? Dice que del dolor que tenían sus cuerpos, ¿alguien alguna vez ha tenido como una ampolla, ¿no? Y esas que se te revientan y le echas tantito limón o algo, luego si nos cortamos tan solo, ¿no? Y le ponemos tantito limón o alcohol, ya empezamos a gritonear. Ahora imagínense, las úlceras que ya tenían. Después de las úlceras, las quemaduras por el sol, los rayos del sol directamente. Y dice la Biblia que aquí el dolor ya era tan insoportable que se mordían las lenguas del dolor. Yo, por ejemplo, cuando tiene mucho, gracias a Dios, mucho tiempo que no me ponen una inyección, gracias a Dios, porque es lo que más me espanta y lo que más me da miedo en la vida, las inyecciones. Y cuando me ponen una inyección, yo siempre muerdo las almohadas así de no, y lloro porque me da miedo, lloro mucho. Gracias a Dios no me han puesto una inyección hace mucho tiempo. Pero imagínense del dolor morderse la lengua. Bueno, nos hemos mordido accidentalmente la lengua, creo, ¿no? Alguna vez, bueno, yo sí, accidentalmente no sé, las mejillas por dentro o nos mordemos, ¿no? ¿Por qué? Por al masticar de una forma descuidada, nos mordemos y duele. Imagínense del dolor morderse la lengua, sangra seguramente, o no sé, pero pues obviamente ni eso les quitará el dolor. O será más el dolor de su cuerpo que el propio dolor que puedan sentir en la lengua. No es para menos, ¿verdad? Y dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. En esta copa se prepara el camino para los reyes de la tierra en el río Éufrates, literalmente seco. El dragón, la bestia y el falso profeta salen de sus bocas espíritus de demonios para reunir y derrotar al pueblo de Israel de una vez por todas. Y aquí ya posteriormente, bueno, voy a terminar de leer los versículos. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, las tres personas que hablamos hace un momento, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día de Dios, del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y aparte viene en letras rojas, bueno, los que tenemos esas Biblias con letras rojas, que es palabra de nuestro Jesús. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Aquí hay un paréntesis previo a lo que sucederá de posteriormente el Armagedón, o lo que sucederá posteriormente al Armagedón, es la segunda venida de Cristo a la tierra. Pero ya como rey, ahora sí, como Israel lo esperaba, como Israel quería verlo, ahora sí hasta ese punto vendrá la redención del pueblo judío. Aquí es donde dice la palabra Armagedón. Si alguno tenía la duda de dónde dice la batalla del Armagedón, que tanto dicen en la iglesia, bueno, pues aquí está, ¿verdad? Ese es un paréntesis que hay entre la sexta y la séptima copa. Dice, el 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, y posteriormente ya la séptima copa.
Acá les pongo una referencia. Fueron reunidos en el lugar llamado Armagedón, nombre hebreo del monte Megiddo, ubicado a 96 kilómetros al norte de Jerusalén. Serán reunidos en este lugar para cumplir lo que dijo el profeta Zacarías 14:1, 5. Si ahorita alguien me puede ayudar a buscarlo, mientras nada más para cerrar, prácticamente con la última copa. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo que decía del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor en la tierra. No sé cuántos terremotos y temblores ya llevamos a este punto. Yo creo que han sido como 5 o 4 más o menos. No los he contado, pero más o menos como 4 o 5 entre temblores y terremotos. Dice, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado en la tierra. O sea, un terremoto que parte literalmente la tierra. O sea, abre la tierra. Sí, ya no hay más. A partir de allí ya no va a haber más. La tierra será un lugar. Todas esas películas que pensamos que le exageran y que viene la ola sobre todo eso es posible que suceda por el movimiento que tendrá por el terremoto. Dice, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Más adelante lo vamos a ver en el 17. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. ¿Por qué? El agua, ¿no? O sea, ¿cómo va a cubrir el agua? O sea, una catástrofe literalmente. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como de peso de 1 talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Más o menos 1 talento, un peso de 45 kilogramos. ¿Qué podemos tener como referencia a un peso de 45 kilogramos? No sé quién pueda pesar 45 kilogramos, pero imagínense la velocidad de un granizo. Si de repente caen granizos así, ¿no? No sé cuánto pesen, 200 gramos, no sé, 100 gramos, y duele, ¿no? Imagínense granizos de 45 kilos, o sea, rocas así, o no sé, más grandes tal vez. Yo peso, pues, sí, como la mitad de mi cuerpo, más o menos. Un niño de 9 años, más o menos. No sé, ¿cuánto pesan tus babies, Alfred? Como 20 kilos, ¿no? Pesarán ellas, tal vez. Las dos juntas, las dos juntas pesan, creo que los 45, y probablemente ese es el tamaño. Ajá. Suri pesa 28, 27 más o menos. 27 casi pegándole a los 28, 27 y 800. Y ahora pesa 20. Sí, más o menos las dos juntas. Imagínense las dos juntas, las dos pequeñas, sí, bueno, una masa corporal de esa dimensión cayendo a no sé cuánta velocidad caiga un granizo del cielo, pero pues a ese peso tendríamos que hacer una fórmula física para entender cuál es la velocidad, ¿verdad? Distancia, ¿cuál es la fórmula de velocidad? Velocidad igual a distancia sobre tiempo. Distancia sobre tiempo. Entonces, así podríamos entender cuál es la velocidad. En ese reprobé. ¿Cómo? ¿Cómo, Perla? En esa reprobé. En esa reprobé. Es pregunta de examen. ¿Cuál es la velocidad a la que van a caer los granizos de los que habla la séptima trompeta? No, pero sí, seguramente es una velocidad muy, muy, muy alta en la que caerán sobre la tierra y literalmente la destrucción de muchas cosas. Ya para esta copa de ira, para la séptima copa de ira, ya hemos recorrido los sellos, las trompetas y las copas de ira. Ya prácticamente este lugar va a desaparecer, ¿no? Al final, nosotros habitaremos en esta tierra de la que habla nuestro Dios, y es una tierra que ha prometido. Posteriormente viene la caída de Babilonia. La referencia de la caída de Babilonia es, hay una referencia muy específica de unos montes que habla, solo quiero tocarla posteriormente, que habla acerca de Roma. Hay una referencia muy específica de ciertos montes que rodean Roma y que sí me gustaría mencionarla porque es importante, y luego irnos solo al capítulo número 20, pero voy a hacer un resumen
de entre el capítulo 18, capítulo 19 y capítulo 20 y 21 para el cierre de nuestra materia. Lo voy a hacer a manera de resumen. Es importante que lo puedan leer ya a partir de este capítulo 16, puedan leer esos 16, 17, 18, 19, 20, 21, los lean poco a poco y posteriormente ya ahora sí podamos, yo les pueda dar ese resumen. Adelante, mi hermano Alfred o Perla. Yo, en esa parte de lo que hablas de la gran ramera, sí hay como mucha confusión, porque bueno, tenía la idea igual y lo vamos a ver en la otra clase, pero tenía la idea de que era el Vaticano, ¿no? Y Roma y todo eso. Ajá. Entonces, pero me queda un poco de duda porque el Paz lo menciona en la clase en el seminario, mencionó algo así, ¿no? Que no era como lo que nosotros teníamos en mente de la gran ramera, ¿no? Que era como Babilonia y bueno, el Vaticano y todo eso. Exacto. Pero yo Hay así una- como que cuando mencionaban esa parte, yo me imaginaba que se partía en dos. Siempre me imaginé cuando veíamos ese versículo, siempre me imaginé que se parte en dos y que los ídolos se van pues, a la tierra, valga la redundancia. Ok. Pero pues igual la otra clase no los aclararás. Sí, 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 es algo que quiero mencionarles, acerca de la condenación de la gran ramera, que hace referencia, por ejemplo, estoy viendo si aquí tengo la información, ya, aquí está, para ver si la puedo compartir muy rápido. De todos modos se las voy a enviar. En Apocalipsis 17, que habla de la condenación de la gran ramera, habla de estos 7 montes. Dice que habla de 7 cabezas, que hace una referencia a los 7 montes, y esto es Roma. ¿Por qué? Por la referencia de los montes que habla. Y luego habla de reyes, de ciertos reyes caídos, y esos reyes también hablan específicamente eso. De hecho, en el estudio de Apocalipsis, la referencia de esta información es justamente del estudio de Apocalipsis. Y ya posteriormente, o sea, sí hay una referencia de Babilonia, pero lo tocaremos mucho más a detalle en este resumen que haga, ya nada más para tenerlo, ¿vale? Pero sí hay una referencia de estos montes: Palatium, Belia, Sermalus, Opius, Sucusa, Fagutalis y Cispuis. Son los montes que rodean este lugar, y de allí es de donde se toma la referencia, pero igual profundizamos en ese resumen que hagamos, ¿vale? ¿Algún otro duda o comentario? ¿No? Vale. ¿Alguno de ustedes les gustaría? Recuerden que las exposiciones empiezan la siguiente semana, el próximo 30, y buscaremos agilizar todo, pero ¿alguno de ustedes les gustaría, antes de que yo haga el sorteo, decir, no, yo quiero exponer el día 30 de una vez, a mí ya pásenme? O se quieren que de acuerdo al sorteo que yo vaya haciendo, los vaya asignando. Adelante, amigo José Luis o Sandy, creo que están ahí. Hola, buenas noches, gracias. Pues nada más es para